Santo Tomé, en la provincia de Corrientes, nos acompaña este año y le hemos dado también un merecido espacio para que hagan su exposición. Una breve introducción nos va a hacer una presentación institucional Gerard Romero Sosa, que es el director de Cultura de la Municipalidad de Santo Tomé Corrientes. Buenos días, ¿se me escucha? Sí. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Saludos a todos, gracias por la presentación. Y bueno, como bien decía Carlos, mi nombre es Gerard Romero Sosa, soy abogado y escribano, me desempeño como director de Cultura de la localidad de Santo Tomé, provincia de Corrientes. Antes que nada, bueno, agradecer a la Fundación Tierra Sin Mal, a vos, Carlos, a todos los que están en la organización, también felicitarlos por darnos la posibilidad de participar y acompañar este tercer Congreso Internacional Virtual de Misiones Jesuíticas Guaraníes. Para nosotros es un gran placer poder participar y acompañar en todas estas actividades que vienen realizando ustedes. Y bueno, lo mío es, como bien decías, algo bastante sintético, ya que lo importante va a ser acá la presentación y la disertación que va a dar la arqueóloga María Alejandra Smith, que fue quien en su momento se puso a la cabeza del trabajo de rescate patrimonio arqueológico jesuítico guaraní que tenemos acá en Santo Tomé, lo cual hoy podemos disfrutar. Nosotros en nuestra Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario que tenemos una sala de interpretación jesuítica guaraní, algo que realza el patrimonio, nuestra historia, nuestra cultura, y que gracias a eso todos los días recibimos la visita tanto de vecinos de acá de la localidad como de otras localidades, también del Brasil, ya que nosotros somos zona de frontera, compartimos la frontera con la localidad de San Borja, Río Grande do Sul, con quien también compartimos un pasado jesuítico, y la importancia de que hoy tenemos, de que se haya realizado este trabajo, dándole relevancia a lo que es nuestra historia, nuestro patrimonio, también en el contexto actual, ya que en nuestra provincia se le está empezando a dar mucha importancia a lo que es las localidades que forman parte del corredor jesuítico guaraní. Y entre esas localidades, al tener nosotros este lugar, nos coloca en un lugar de relevancia en lo que es el sector zonal y provincial, pudiendo por ahí encabezar, con otras localidades por supuesto, todo lo que es esta actividad cultural para poner en el lugar que se corresponde todo lo que es esta historia jesuítica guaraní que compartimos todas las localidades del corredor. En ese sentido, el trabajo que se vino haciendo encabezado por la arqueóloga María Alejandra Smith hoy nos permite gozar de esos beneficios. No solamente en lo que es conocer nuestra cultura, conocer nuestra historia, con los guías que tenemos acá para dar un recorrido en nuestra sala de interpretación, sino también por el trabajo que se viene haciendo ahora a nivel provincial. Sin por ahí, para no extenderme más, es básicamente resaltar esa labor que se hizo en su momento del rescate patrimonial, arqueológico, jesuítico guaraní, que se hizo en nuestra localidad, seguramente con lo cual va a ahondar mucho más Alejandra, así que nada más que repetir de nuevo el agradecimiento, desearle una buena jornada a todos y muchísimas gracias. Gracias Gerard. Isabelino, si querés hacer vos la presentación de la señora María Alejandra, si no, avanzamos. Prácticamente, Carlos. Vecinísima nuestra aquí en el Paraguay, oriunda aquí de Posada, Misiones Argentina, especialista en cultura guaraní, de formación académica, también egresada a la Facultad de Arte de Diseño de Oberá, la Universidad Nacional de Misiones, es magíster en gestión y dinamización turística del patrimonio, y también es egresada de la Facultad de Ciencias Naturales en el mundo de la arqueología, arqueóloga de profesión. Nos hablará del tema de la recuperación de la identidad misionera guaraní mediante la creación de nuevos espacios patrimoniales. Doña María Alejandra, tuyo el micrófono y el espacio. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias a todas las personas que están en la sala, a todos los que nos están escuchando por el canal de YouTube. Agradecer nuevamente la presencia del director de Cultura, de Gerard, el apoyo
continuo de la Municipalidad de Santo Tomé para desarrollar mi trabajo, al intendente Suay también, por estar a través de la figura del director de Cultura también presente en este momento, y a toda la organización del Tercer Congreso Internacional, a Carlos Vaquero y a Isabelina Martínez. Muy bien, me toca presentar esta ponencia, voy a compartir pantalla. Ya estamos, Carlos, ya solucionamos, ¿no? Bueno, muy bien. Mi tema es la recuperación de la identidad misionera guaraní mediante la creación de nuevos espacios patrimoniales. Y bueno, tengo que mencionar a este pasado guaraní jesuítico que subyace en todo este territorio, ¿no es cierto?, donde muchos pueblos ubicados en la antigua región de las misiones guaraníes resaltan por la presencia, extensión y conservación de sus vestigios arqueológicos y conjuntos arquitectónicos en áreas urbanas, como así también dispersos en el medio rural. Esta región posee un rico acervo cultural materializado en su paisaje y en la cultura de sus comunidades, y esa materialidad y esa cultura la podemos apreciar aún en el siglo XXI a los vestigios de la territorialidad desarrollada en las misiones de guaraníes, manifestada en el trazado de las modernas rutas, caminos, zanjas de drenaje, en los pasos y puertos sobre los ríos Paraná y Uruguay, en las capillas dispersas en toda esta región, corrales, fuentes, y fundamentalmente en los relictos de la antigua infraestructura reduccional dispersa en todo el territorio señalado. Así como también de un patrimonio intangible que conforma una cultura compartida por toda la región misionera a través de distintos elementos y manifestaciones culturales, como se venía hablando de la lengua guaraní, la figura del gaucho, el peón rural, la música, el chamamé, el oficio del mariscador, la tradición de tomar el mate o el juego del yaguareté corá, entre otros. La modernización de estas localidades no debe ser una ruptura con la identidad de aquella cultura guaraní misionera, sino un continuo histórico que debe ser clave para interpretar ese patrimonio en todas sus dimensiones y potenciarlos como un destino patrimonial de uso turístico. Los pueblos de la región, entre ellos Santo Tomé, como herederos de este legado histórico-cultural, se han visto en la necesidad de fortalecer su identidad cultural, redescubriendo, recuperando y revalorizando los elementos culturales, materializados, materiales e inmateriales que caracterizan e identifican a sus comunidades. Hoy podemos decir que ya tenemos resultados concretos. Recuerdo la primera participación en el año 2011 de este mismo congreso, cuando Isabelina Martínez presentaba la ponencia, y al final de ella dijo cuántas cosas por hacer y cuántas expectativas que se tiene sobre este espacio cultural. Hoy podemos decir con mucho orgullo de todo el equipo y la comunidad de Santo Tomé que el proyecto se ha concretado. El año pasado, en el año 2021, fue su inauguración, y hoy estamos mostrando acá su primer año de vida de este espacio cultural.
sin dejar de mencionar que este espacio cultural cuenta con un proyecto de investigación que se desarrolló durante varios años, entre 2008 y 2010, y donde a partir de los hallazgos recuperados en ese terreno se dan inicio a un conjunto de iniciativas que empiezan a desarrollarse para resguardar el terreno y proyectar su uso para la comunidad de Santo Tomé. La concreción de ese nuevo espacio patrimonial en Santo Tomé lo convierte, como decía Gerard, en un referente turístico con un perfil único dentro del itinerario de las misiones jesuitas guaraníes. Lo que hoy conocemos como marca turística, el Camino de los Jesuitas. La nueva sala de interpretación en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario en Santo Tomé Corrientes fue inaugurada el año pasado, es de gestión cultural pública municipal, y la condición de ser una sala de interpretación o un centro de interpretación nos conduce hacia una diferente manera de satisfacer una demanda turística, incorporando primero la nueva visión integral del patrimonio cultural guaraní jesuítico desde una lectura territorial que resulta fundamental para la planificación y diseño de este nuevo producto turístico en torno a este patrimonio, y que apunta al rescate y valorización del conjunto de las misiones jesuíticas guaraníes, tanto en el plano patrimonial, cultural y turístico. Se abre así al visitante como un espacio didáctico e interactivo que facilita la interpretación y la comprensión de la historia del pueblo guaraní misionero de Santo Tomé en el contexto local y de los 30 pueblos, mediante una mirada territorial de su territorio, capaz de comunicar de manera creativa un patrimonio en común compartido con los países de Paraguay, Brasil, Uruguay y Bolivia. Constituye así este nuevo espacio cultural una estrategia desde donde promocionar un espacio concreto y una temática especializada. Ofrece también un espacio de reencuentro, de comunicación, de recuperación y de revitalización del patrimonio. Se resalta así en este espacio el valor del recurso humano, la figura del guía intérprete del patrimonio, su capacitación y actualización permanente en la temática abordada, cuya función es de intermediario entre los elementos patrimoniales. Podemos hablar de conjuntos monumentales, pero en este caso, en el caso de Santo Tomé, hablamos de un yacimiento arqueológico, y los usuarios, acercando el patrimonio al público con la presentación de una serie de herramientas y recursos de mediación para que sus contenidos e infraestructuras sean más comprensibles y adecuadas a sus potenciales visitantes. Hoy los visitantes buscan llevarse una experiencia de su vida, de su visita. El guía, en este caso, es la única persona que con su relato puede lograr conectar intelectualmente y emocionalmente al visitante con los valores del recurso patrimonial o lugar visitado, y generar esa experiencia buscada. Por eso, el guía intérprete, el equipo de guías que se han formado
localmente, todos de Santo Tomé, tienen un valor agregado a este centro de interpretación, a esta sala de interpretación. Porque son ellos los que median entre el patrimonio, en este caso un patrimonio arqueológico, un patrimonio que llega a nuestro presente de manera fragmentada, y que es necesaria su adecuación y su comunicación para cada segmento de público que visita esas salas. Los objetivos de este nuevo espacio cultural, patrimonial, son dar a conocer, sensibilizar, tomar conciencia, alertar, prevenir, conservar y proteger sobre nuestro rico patrimonio guaraní jesuítico. Algunas de estos objetivos se entiende desarrollando cada uno de estos ítems. Cuando nosotros hablamos conocer y sensibilizar este patrimonio, estamos hablando de entender nuestra historia local en el contexto del territorio de las misiones jesuitas guaraníes. Es saber interpretar el territorio de este patrimonio. Es entender la dinámica del territorio y su población, y también la transformación que sufrió el espacio urbano y rural en ese territorio. Además de que esa comprensión de ese espacio histórico-cultural tiene que ser accesible y didáctica para un público variado. En nuestra Casa del Bicentenario recibimos a niños desde muy pequeña edad, desde los 5 años, hasta gente mayor, personas con diferentes discapacidades. Entonces hay que generar las herramientas de comunicación y accesibilidad cognitiva necesaria para que esos visitantes puedan comprender ese espacio histórico-cultural, que tiene su complejidad, como vimos a lo largo de todas estas exposiciones. Otro objetivo importante que se trabaja día a día en el equipo personal de la Casa del Bicentenario es justamente el empoderarse de este espacio cultural y también dejar ese espacio de diálogo para aquellos que nos visitan, para hacer entender que ese espacio es un espacio abierto de construcción social permanente y de participación ciudadana, donde se deben llevar a cabo acciones de integración para y con la comunidad. Ese trabajo debe ser permanente y tiene que ser la brújula que orienta el trabajo cotidiano de la Casa del Bicentenario. Y como mencionaba recién, la propuesta de accesibilidad social. También el de tomar conciencia, alertar y prevenir. ¿A qué me refiero con eso? Que este reconocimiento del valor patrimonial de los recursos arqueológicos tiene una mirada positiva y una mirada negativa. ¿Por qué? Porque al reconocer el valor patrimonial de nuestros recursos, identificar propiedades o zonas de mayor potencial arqueológico, también adquiere para el propietario y para la inversión privada un mayor valor inmobiliario, donde de alguna manera, y a través de la gestión y de la protección jurídica de ese patrimonio, hay que legislar, hay que controlar y hay que hacer un seguimiento efectivo de las obras de ampliación o de las nuevas obras que se realicen en torno a este yacimiento arqueológico.
Cabe aclarar que Santo Tomé se ha desarrollado, su nuevo trazado urbano se ha desarrollado sobre el antiguo del pueblo reduccional. Entonces, esa situación conlleva a, en el día a día, realizar seguimientos, supervisiones de trabajos y tomar medidas de protección sobre este recurso patrimonial que hoy se está reconociendo y se lo está poniendo en valor para la comunidad y para el visitante. También de tomar conciencia de la fragilidad de la cultura material. A nosotros, particularmente a mí, y como mencioné al principio, este patrimonio guaraní jesuítico se presenta fragmentado a lo largo de todo el territorio. Lo que nos llega al presente son restos materiales de esta historia. Esa es una característica del patrimonio arqueológico, de esa materialidad. Entonces hay que ser conscientes de también hacer una difusión correcta de este patrimonio y poder hacer entender al público de la necesidad que nos urge a todos los pueblos, principalmente a los correntinos, a los que estamos sobre el río Uruguay, que presentan esta característica que se presenta, no tenemos los sitios monumentales, pero tenemos estos sitios que tienen un gran potencial arqueológico y son recursos de información arqueológica e histórica permanente. Entonces, el espacio, digamos, de la Casa del Bicentenario también tiene ese objetivo, concientizar a la comunidad sobre el valor de su patrimonio y en las condiciones que hoy se las puede valorar. También hacer un llamado de atención que este patrimonio histórico, arqueológico y paisajístico está en peligro debido a situaciones de producción a gran escala, por ejemplo, la forestación de pino en la zona de Corrientes, el norte de Corrientes y el sur de Misiones, que necesitamos de una protección jurídica que incorpore las diferentes categorías de este patrimonio. Hoy estamos promocionando también y nos estamos vinculando nuestros pueblos a través de esta gran red que es el Camino de los Jesuitas. También hay que concientizar sobre ese aspecto, los vestigios que se encuentran en las estancias, como las capillas, las fuentes. Hay que ver este patrimonio de manera integral, no solamente dentro de este espacio urbano, sino dentro del territorio del mismo municipio de Santo Tomé. Y creo que uno de los objetivos principales es de conservar y proteger justamente lo que les decía, y que se lo realiza a través de la educación patrimonial, con programas que puedan tener una continuidad anual y se puedan desarrollar tanto en ámbitos informales como en la Casa del Bicentenario, por ejemplo, o en otros espacios culturales, como así también en los espacios de ámbitos formales, como en las escuelas, en el nivel inicial y en el nivel medio o en el nivel superior. La educación patrimonial es la que podrá cambiar la realidad de
de nuestra comunidad sobre ese patrimonio que queremos rescatar y poner en valor. Finalmente, este trabajo apunta, como decíamos al principio, en recuperar esa identidad histórico-cultural de esta gran región de las misiones de guaraníes, trabajando en un espacio que sea comprendido en todas sus dimensiones, en la memoria histórica colectiva de nuestra comunidad y de las comunidades vecinas, en la identidad de reconocer esos elementos y manifestaciones culturales de los que somos parte hoy, y de tener en cuenta esta diversidad y esta riqueza del patrimonio territorial guaraní jesuítico. Y por último, dejar este mensaje, que sin comunidad no hay patrimonio, sin una comunidad consciente y enraizada en su historia, no hay patrimonio guaraní jesuítico posible de ser valorado y rescatado. Muchas gracias. Gracias, María Alejandra. Isabelino, si estás por ahí. No lo vemos a Isabelino. Bueno, abrimos la sala para las preguntas. Sí, Carlos, con algunos problemitas de internet, pero sigo por acá. Abrimos la sala, Carlos, para consultas. Sí, señor. Ahí está el doctor Juan Antonio Siller Camacho de México. Adelante. Muchas gracias. Una presentación muy interesante desde una formación muy compartida como arqueólogo y antropólogo. Y me parece que este proyecto que han hecho es un buen rescate en zonas donde ya hay una estratificación urbana en el antiguo asentamiento original. Y podría entrar una categoría muy importante, quizás para ampliar este centro de interpretación, que es un concepto que nació en Francia, se llevó a Estados Unidos, Canadá, ya tiene más de 50 años, que es la de ecomuseo. El ecomuseo maneja 3 categorías muy importantes, a diferencia del museo de sitio más compacto. Una de ellas es territorio, que es uno de los conceptos que ustedes están manejando, y eso permite tener una visión más amplia del espacio. La segunda es el concepto de patrimonio, no solamente al objeto arqueológico, sino al patrimonio en general, que es otro concepto que ustedes han incorporado. Y comunidad, más que turismo. O sea, creo que el trabajo que ustedes señalan al final de su exposición es fundamental. Se empieza por la comunidad más que por un turismo nacional o externo. Esos son los 3 parámetros que bajo ese espacio de comuseo permite ampliar más ese centro de interpretación a un espacio más urbano, más amplio. Y yo incorporaría quizás también categorías que habían sido olvidadas y que ahora se están incorporando, que son los patrimonios mixtos, en donde patrimonio cultural, tangible o intangible, se suma al patrimonio natural. Yo creo que ese entorno natural que la misión tuvo como territorio, los embarcaderos, etcétera, los bosques, podría ser extensión del propio centro de interpretación o del concepto de ecomuseo para no solamente proteger el patrimonio cultural, sino su entorno, su patrimonio natural y sus paisajes culturales. Esa es mi intervención y una felicitación por el trabajo que están haciendo, que puede ser una muy buena referencia para muchos sitios donde el asentamiento histórico se hizo sobre el asentamiento original. Gracias. Muchas gracias, señor Camacho, por sus aportes. Y es así como usted dice, digamos, incorporar, digamos, el entorno natural en estos pueblos que han sido desarrollados sobre sus sitios históricos, es fundamental para conservar, en este caso, la relación con su río, con el río Uruguay, vínculo con las poblaciones del lado brasilero, y también de sus arroyos y sus estancias, como no, que son
fueron la fundamental fuente de producción y lo siguen siendo actualmente. Muy bien, tenemos alguna consulta más de la sala, alguien que quiera compartir una reflexión o una pregunta. Carlos, vamos, algunas cuestiones que tenemos en el chat. Del chat de las redes sociales, lo que viene son felicitaciones, agradecimiento, mucho de Corrientes, por supuesto, con propuestas para visitar, Santo Tomé y el Centro de Interpretación, y las gracias por su exposición, María Alejandra. De mi parte, muchas gracias, Isabelino, seguís vos en la continuidad. Correcto, gracias. Gracias María Alejandra, y también por esta posibilidad de que después de unos años, como una especie de examen, digamos que vamos avanzando ya en proyectos concretos. Eso vale la pena, y ese es lo que buscamos, eso mismo, ese espacio es un congreso, y luego es la marcha, es el día a día nuestro. Gracias. Perdóname, Isabelino, Sí. yo no quiero extenderlo, por eso no hay comentarios, pero me parece que amerita, sobre todo por la gente que nos acompaña en las redes y que recién se inicia con algunas cuestiones de conocimiento sobre el tema de misiones jesuíticas. Hay pocas localidades que tienen la posibilidad de crecer sobre un sitio arqueológico en nuestra región y trabajarlo en la puesta en valor estando encima. Pasó en la ciudad de La Cruz, pasa en la ciudad de Santo Tomé, integrarlo a una comunidad y despertar en toda una comunidad un proceso de concientización, no de puesta en valor, porque nosotros podemos agarrar y hacer la obra directamente y que después quede abandonada. El desafío es hacerlo propio por la comunidad, el incorporarlo a la memoria y al cuidado, a la memoria de nuestra ciudad y al cuidado actual de los habitantes de la ciudad, porque más allá del tema del ofrecimiento turístico está el tema de la responsabilidad histórica y la puesta en valor, que no es un tema menor. O sea, el tema de la obra es un tema circunstancial, el tema de la concientización y el cuidado es un tema de todos los días. Hacer una obra es una cuestión de presupuesto, y se puede hacer, pero si no despertamos la conciencia y las ganas de cuidarlo, esto al tiempo es una cuestión de que se nos va y cuesta mucho volver a hacerlo posteriormente una vez que la obra se deterioró. Así que yo sé del trabajo de la gente de Santo Tomé como parte de lo que se ha hecho oportunamente en el tema de la Cruz, así que felicitaciones uy, hay unos micrófonos por ahí. Nuestras felicitaciones a la gente de Santo Tomé por el trabajo continuo. Gracias María Alejandra, una vez más subrayar ese empoderamiento comunitario que ya el doctor Juan Antonio también lo hizo en su momento. Gracias.